Todos, en el siguiente video de nuestro curso Java vamos a trabajar otra sentencia que también nos sirve en este caso como una condicional, que es la sentencia switch. Para ello entonces vamos primero a mover nuestra línea final de código acá. ¿Listo? Y vamos entonces aquí a indicar que así como hemos implementado entonces la sentencia switch, la sentencia if, vamos entonces a implementar la sentencia switch. Listo, vamos a ver si está bien escrita. S, W y TSH, switch. ¿Listo? Eso es de switch statement. Entonces vamos a ver que nos sirve para validar una variable, en este caso, dentro de una lista de posibles valores. A lo cual podríamos trabajar también con un if. Entonces, en este caso, de pronto tendríamos un if, else if, por cada una de las posibles validaciones. Pero como lo que estamos haciendo es validar una expresión y que cumpla con alguno de los valores que estamos pasando en la lista, veríamos que tenemos otra opción que es la sentencia switch. ¿Listo? Entonces implementamos aquí el switch. ¿Qué es lo que deseamos evaluar? Entonces, digámosle, por ejemplo, la edad. ¿Listo? Entonces aquí la edad. Y vamos a decirle aquí, de hecho, no le damos la edad, sino una opción. Entonces, opción igual a 1. ¿Listo? Entonces en el switch le decimos vamos a pasar la expresión, o sea, la opción, y abrimos entonces aquí nuestras llaves. ¿Listo? Entonces, si hiciéramos con un if, podríamos entonces, si la opción es igual a 1, haga tal cosa. Si la opción es igual a 2, haga tal otra. Si es igual a 3. Entonces vemos que pues, lo que estamos haciendo realmente pues, es implementar el operador relacional del igual. O sea, estamos evaluando un posible valor que cumpla. La sentencia switch hace exactamente lo mismo. Vamos a ver cómo lo podemos implementar. Tiene de pronto una limitante y es que pues, no valida operaciones lógicas, es decir, en un switch no podemos llegar y evaluar que si la expresión, por ejemplo, es mayor, menor o implementar esta serie de validaciones que nos devuelva un true o un false, sino que aplica es cuando pasamos un valor y vamos a compararlo o evaluarlo por una lista de posibles valores. Ejemplo, entonces tenemos que decir, le decimos listo, tenemos aquí la opción, le decimos en caso de que sea 1, eso aquí estamos evaluando un entero, entonces las posibles listas de valores van a ser aquí también enteras. Si el valor es 1, entonces en el caso de que sea 1, 2 puntos para especificar el qué pasa si se llega a cumplir. En el caso de que sea 1, entonces digámosle que vamos a tener por aquí un string que sea qué opción fue la que seleccionó. Entonces string selected y digámosle aquí vacío. ¿Listo? Entonces decimos, en caso de que sea 1, la opción de seleccionado va a ser igual a opción 1. ¿Listo? De esta forma, punto y coma. Que si la opción fue 2, entonces la opción de seleccionado sea la opción 2. ¿Listo? Aquí podríamos tener más cosas. Podríamos tener aquí otra línea como que la variable, por ejemplo, option sea igual, no sé, a 1 más 1. O sea, de esta forma, si lo hiciéramos, pues, o sea, podemos, lo que quiero mostrar aquí es que podemos llegar a implementar más líneas, en este caso solamente una, que es la del selected, pero puedo llegar a tener más, ¿listo? Entonces, ¿cómo él sabe cuál es el inicio y el fin que debería cumplir en caso de que se cumpla? Pues con el inicio del otro case, ¿listo? Entonces, este case marca el fin del anterior. Es una opción, o podemos decirle, pues en caso de que sea uno, va a ejecutar este bloque de código y podemos implementar aquí un break. ¿Listo? Entonces le decimos, pues este caso llega hasta aquí. El break significa pues que hay una interrupción, de ahí en adelante pues no debería seguir ejecutando. Entonces podemos delimitarlo con un break o sencillamente con el siguiente case, él ya sabe que hasta ahí es donde llega el código. Entonces este break aquí es opcional. ¿Listo? Y aquí pues podemos especificar no solamente una, sino todas nuestras sentencias. ¿Listo? Entonces, statements, todas nuestras sentencias. Podemos tener aquí entonces opción 3. Vámonos con la opción 3 aquí.
selected igual a opción 3. ¿Listo? Y al igual pues que en este caso la sentencia if que tiene un else, un de lo contrario en caso de que no sea ninguno de esos posibles valores, se trabaja acá con un default. Entonces, en el caso de que el valor que le estemos pasando, la expresión, no cumpla con ninguna de estas listas de los posibles valores, es decir, ni con 1, ni con 2, ni con 3, entonces por defecto, digámosle aquí de que la opción por defecto fue ninguna. Entonces, option none. ¿Listo? Ese es el por defecto. Entonces, este default también es opcional, pues no quiere decir que lo tengamos que poner, sino que es opcional. ¿Listo? O sea, si queremos especificar de que pasamos un valor y no cumple con ninguno de, de las posibles opciones que le dimos al usuario, o sea, en este caso, estamos validando una expresión dentro de un rango de posibles salidas conocidas. Entonces, o es la opción 1, o es la opción 2, o es la opción 3. Entonces, tenemos salidas conocidas. Entonces, por eso decimos que tenemos una lista de posibles valores. Entonces, pasamos la expresión y los posibles valores que se pueden llegar a cumplir. Por aquí, entonces, después de esto, después del switch, le voy a decir que imprima. Entonces, systemout.print, imprima aquí entonces selected. ¿Listo? Que fue la opción que finalmente digitó el usuario. Entonces, vamos acá. En este caso, le dimos que, pues como le pasamos aquí opción 1, entonces selected fue opción 1. Y si le pasamos, por ejemplo, aquí 3, entonces, ¿la opción cuál fue? Bueno, en este caso, vamos a ver, opción case 1, case 2, case 3. Dice que si es por defecto. En este caso, debería irse por acá. Vamos a ver, de hecho, qué fue lo que pasó. Y revisemos aquí las posibles opciones. Pues de hecho aquí tenemos nuestra opción 3. Vamos a ver si es necesario que agregarle el break. Listo, vamos aquí con punto y coma. Lo cambiamos aquí nuestro teclado. Listo. Vamos a ver. Listo, opción 3. Tenemos que en este caso lo agregamos allí. Si el break aquí sí es necesario. Listo, dependiendo pues de la cantidad de casos. ¿Por qué? Porque él decía pues que en caso de que fuera 3 o en el caso de que fuera por defecto, pues él sí va a ir directamente por esta opción. Vemos que en algunos casos pues es necesario aquí el break. Por orden lo agregamos, ¿listo? Para saber de pronto hasta dónde llega nuestro case. Entonces cambiamos por ejemplo aquí a opción 2, ejecutamos, ¿listo? Entonces aquí nos debería decir opción 2. Si pusimos por ejemplo que era el valor de 5, pues esa opción no existe, ¿listo? Opción ninguna. Entonces, vemos pues que aquí tenemos una lista de posibles valores que puede llegar a cumplirse, pues tenemos diferentes casos o escenarios que en caso pues de que se cumpla va a ejecutar aquí nuestra sentencia del código, el break para indicar que hasta aquí se cumple este caso o escenario. Tenemos un default en caso de que no se cumpla ninguno de los anteriores, ¿listo? Acá no hay necesidad de especificar un break porque el default siempre va de último, ¿listo? Eso es importante tenerlo acá claro. Cuando estemos implementando nuestro default en el switch, siempre debe ir de último. Es decir, yo no puedo tener case 1, 2, 3, default y luego otro case. No, siempre lo dejamos de último como opción donde ya definitivamente pues, no se cumplió ninguna de las anteriores. Eso cumple la misma función de el else. ¿Listo? El else siempre lo dejamos de último, que es en caso de que no se cumplió ninguna de las anteriores, la salida que debería tener. ¿Listo? Entonces tenemos dos opciones. O lo hacemos a través de una sentencia condicional if, ¿listo? Pero pues sabemos que aquí vamos a tener siempre la misma condición donde va a decir, por ejemplo, if igual a 1, if igual a 2, else if igual a 3, ¿listo? Y tenemos la opción pues, de implementarlo con un switch. Por orden como tal, cuando estamos evaluando y las salidas son conocidas, entonces le decimos, listo, implementamos un switch. Veamos que por acá teníamos un if anidado, ¿listo? A través de un else if, donde evaluamos también múltiples condiciones, pero acá estábamos evaluando expresiones a través de operadores relacionales, donde evaluábamos era rangos. Entonces nuestras posibles salidas
Acá le estábamos diciendo si es menor o igual a 0, si es menor o igual a 16. Por ejemplo, en este caso solamente estábamos evaluando un rango de salidas pues mucho más amplio. ¿Cómo cuáles? Pues que la edad podía ir de 1 hasta 16. Entonces, pues si hacemos esto con un switch, nos vamos a llenar acá de case y pues esa no es la idea. Y esto es cuando tenemos opciones delimitadas, ¿listo? Y pues que dependiendo de ellas, o sea, si sabemos que son rangos o son expresiones lógicas, utilizamos un if. Cuando son una lista de posibles valores delimitada, ¿correcto? Donde pues tenemos unas opciones que no se exceden, ¿listo? Podemos implementar entonces la sentencia switch, ¿correcto? Entonces, menciono esas dos diferencias porque pues dependiendo de una u otra, la sentencia switch se vuelve un poco más extensa y es preferible trabajarla por rangos numéricos a través de un if. Aquí no validamos expresiones lógicas, solamente validamos que el valor que le estemos pasando cumpla con alguno de los escenarios. ¿Listo? Así como en este caso lo hicimos con un entero, podríamos haberle dicho que le estamos pasando un string y que si el string cumple, por ejemplo, con la opción A, B, C o D, haga ciertas opciones dependiendo de lo que definamos en cada case. ¿Listo? Esas son las dos diferencias y los dos escenarios en los que podemos trabajar o un if o un switch para evaluar los posibles valores.